de nuevo. Está. Sin embargo, yo estoy arriba, tú estás arriba, pero bueno, buenas noches, Hernán, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Bueno, esperemos que se alineen los planetas y salga Sí, todo bien. Sí. Las buenas energías van a hacer que podamos hacer la entrevista. Bueno, se está poniendo difícil, pero todas las energías para que sea. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, buenas noches a todos los amigos que están ahora en línea y los que se van a conectar. claro, sí, Claro, después sí, después me voy a confundir, por eso es que por va eso a quedar va a quedar video querido y quiero y editarlo quiero para editarlo compartir para compartir. en el canal, los canales, por Facebook, todas las redes, para que puedan seguirte más personas de otros países y tengas un mayor alcance en tu programa de radio. Eso es sumamente importante. Así que bueno, espero, ¿cómo estás? La primera pregunta que te puedo decir, ¿estás muy bien? Cuéntame. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Uf, creo que, qué pregunta, ¿no? Y qué pregunta, claro, porque abarca mucho. Eh, y yo creo que a ver, en lo personal, como la mayoría de, de la humanidad, ¿no? La gran mayoría, que eh, tuvo que cambiar muchos hábitos, tratar de replantearse un montón de cosas, ¿no? Porque obviamente soy uno de los tantos que tuvo también el problema del trabajo y demás, entonces, bueno, hubo que cambiar ese chip a ver de cómo hacemos para intentar remarla, ¿no? En esta tan difícil situación. No solo una situación difícil por lo que es el COVID en sí, por lo que es este virus, sino porque también lo que representa en todo lo que tiene que ver con lo psicológico en las personas, ¿no? Porque esto ha afectado, y bueno, muchísimo. No descubro nada con esto que estoy diciendo, ¿no? Y por eso te digo, es una pregunta que abarca muchas cosas, porque tiene que ver el tema de las libertades individuales, ¿no? El tema de, de eso del confinamiento, de estar encerrado y de cómo poder sobrellevar no solo lo que es lo financiero y lo económico, sino también el tema de la cabeza, ¿no? Porque si no estamos bien de acá, difícilmente Sí, podamos emprender algo nuevo. totalmente, sí, sí. Bueno, aparte de que también te tocó el trabajo, lo laboral, supongo en qué situación habrás podido estar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y quisiera que ahora vamos a ponerle algo, un son positivo a la entrevista. Eres productor y locutor, que es lo que nos convoca hoy, de un programa de rock y metal, de radio por internet. En la radio por internet es a veces compleja porque ocurren estas situaciones, ¿no? Las situaciones técnicas, ¿no? Sí, Pues tienes que tener conocimientos de ingeniería de sonido, de informática, para reparar las situaciones, ¿no? Aquellos obstáculos que se te pueden presentar. Entonces, bueno, a mí me trajo mucho tu trabajo, porque primero fui músico también, yo tocaba guitarra desde pequeña, imagínate, a los 13 años, ahora soy una señora de 100 años, pero bueno, y hasta toda mi adolescencia, eso fue mi vida, ¿no? La música, tuve 3 bandas incluso, entonces por eso es que me atrapó realizar esta entrevista, y dije, bueno, vamos a, a invitar y a darle difusión a este chico que está dando el tanto apoyo a las bandas nacionales e internacionales, porque también hablas de bandas internacionales porque has viajado muchísimo, te has contado. Así que cuéntame, eh, ¿qué es lo más difícil de hacer radio por internet para ti? lo más difícil. Y, a ver, vos lo dijiste, el tema que a veces la tecnología falla y me ha pasado, y por ahí no tiene que ver con la tecnología, pero me ha pasado de hacer un programa y tener que
cortarlo forzosamente 3 o 4 veces, pero no por algo técnico, sino por cortes de luz. Hubo una época, claro, hubo una época aquí, no hace muchos años en Argentina, donde teníamos, sobre todo en lo que es en la época o en la estación de verano, Sí. como hay mucha demanda de energía y mucho de los aires acondicionados y demás en toda Buenos Aires, hemos tenido colapsos energéticos importantes y me ha pasado de estar haciendo el programa y que se corte la luz, horrible, y quien está escuchando del otro lado por la red no entiende qué pasó. Entonces, al rato, como a los 15 minutos, volvía otra vez la energía, otra vez a reiniciar los equipos, que eso lleva un tiempo, volver a salir al aire y explicar lo que había pasado por las páginas de Facebook, de la radio, y avisarle a los amigos que estaban conectados en WhatsApp que, bueno, hubo un corte energético. Y me ha pasado de programas que tengo grabados que tienen como 4 cortes. Tienen como 4 etapas. Y bueno, eso no, a ver, no está bueno porque a veces está bueno tener un solo archivo Claro, total. en la página web y para que la gente pueda escuchar el programa de un solo archivo y no tener 4 partes o 3, que me ha pasado. Pero bueno, eso sí ha escapado a lo que tiene que ver con la tecnología. Sí fueron cortes energéticos. Sí, obviamente es una dificultad que se puede presentar, que por suerte en estos últimos años no ha ocurrido tanto. O sea, evidentemente hubo una inversión con el tema de lo que es el cableado energético en gran parte de Buenos Aires y eso se ha solucionado, ¿no? Pero bueno, ha sido una dificultad que tuve sobre todo en el año 2015, 2016, 2017. Fueron años en que hacer radio por internet en verano sobre todo era difícil porque uno no sabía con qué podía encontrarse. Y después, bueno, es cierto, pueden aparecer dificultades técnicas o de cosas que te pasan cuando uno está haciendo el programa en vivo, que si bien yo no lo... A ver, la gente no me ve cuando hago el programa, por ahora, hay un saludito para Cristian que está conectado, los amigos. Son dificultades que aparecen que por ahí el programa se traba, el programa a veces hace lo que quiere, uno elige un MP3 de tal banda para poner y de golpe se dispara otro. Me ha pasado en vivo un montón de veces y yo a veces me divierto y hago chistes con eso, digo, bueno, tranquilo, Metallica, ahora no es tu turno, es el turno de tal banda. Porque pasa eso que un MP3 se dispara y a veces con el solo mover el mouse ha pasado, bueno, son cosas que pueden pasar en vivo, pero bueno, son por ahí pequeñeces que uno lo tomo con humor y trato como una diversión, ¿no? Que pasa. Claro, sí, sí. Saludos, Cresta Metálica. Otro colega Hablando más. de Metallica, ahí va, saludos. Bueno, siguiendo con el tema de la entrevista, quisiera preguntar, ¿por qué rock y metal? ¿Cómo te ha tocado estos géneros musicales para realizar un programa sobre eso por internet? Y aparte, ¿qué te ha hecho jugar? ¿Qué te ha hecho viajar para ver a diferentes bandas? Porque me has contado que has viajado a Europa también para ver a diferentes bandas. Sí, qué linda pregunta. ¿Por qué rock y metal? Sí. Y bueno, mira, voy a tratar de hacerte un resumen que se remonta obviamente a mi infancia, ¿no? Porque cuando lo he contado en algún programa de radio, cuando tenía más o menos 9, 10 años, creo que eran 10 años, mi querido padre me regaló un cassette en las viejas épocas, ¿no? Un cassette, ahí me estoy deschavando la edad, que tenía de un lado un disco que marcó para siempre lo que es mis gustos musicales y se puede decir obviamente mi vida rockera o metalera, que fue el famoso disco de Europe, que es una banda sueca muy conocida, y en ese momento había sacado un disco llamado The Final Countdown, que todos ustedes conocerán, o la gran mayoría, ¿no?
Y ese Sí, disco, claro, digamos, ese cassette o disco me marcó porque lo gasté prácticamente al cassette. ¿Recuerdas la época de las cintas que tenían? Y se ganchaba el cassette en el grabador, bueno, había que corregirlo de tantas pasadas que le di. Y lo anecdótico era que de un lado, porque era un cassette que le habían regalado a mi padre, de un lado tenía Europe y del otro lado tenía algo completamente diferente, que era Whitney Houston. Quizás la conoces. claro, oh my God, claro. Del lado A, No, de Final yo Countdown sí, de Europe. no soy Y del tan lado joven. B, claro, una artista muy famosa como Whitney Houston. Claro, claro. Fue mi primer cassette de música que tuve. Me lo había regalado mi padre. Entonces, imagínate que lo gasté prácticamente durante meses y meses escuchando siempre lo mismo. El disco de Europe y el disco de Whitney Houston. Eh, y ese disco fue el que me marcó en lo que tenía que ver con el hard rock. Yo apenas tenía 10 años, pero ya ese comienzo del disco, que era con el tema 1 de Final Countdown, y esa famosa melodía, eh, me generó algo en la sangre y en el cuerpo y en la mente y en la cabeza. Y dije, esto es lo que me gusta. Y bueno, con el correr de los años, ese gusto musical de lo que tiene que ver con el hard rock, esa época del AOR y del hard rock de los 80s, se fue, digamos, potenciando, conociendo otras bandas de la época como White Lion, Bon Jovi, Poison, Def Leppard, Scorpions, bueno, distintas bandas que marcaron los 80s y gran parte de los 90s, y ahí traté obviamente de conseguir material de esas bandas, o la época de los long play, tratar de conseguir un disco. Nos costaba mucho conseguir un disco, ¿no? Porque no era algo, si Claro. uno lo quería comprar, no era algo económico, No. y yo tendría entre 12 y 15 años. Luego de eso apareció la posibilidad de hacer radio, no de manera obviamente online, porque en esa época no existía toda la movida de internet, sino de hacer radio como en las viejas épocas, ¿no? Un lugar físico con la famosa antena, y eso fue no muy lejos de casa, digamos, a unos 20 minutos, y me acuerdo que yo iba en bicicleta a ese lugar donde también hacían radio mis primos y mi hermano también. Nosotros éramos operadores técnicos. O sea, era ser operador técnico en esa época, era manejarse todo con discos. Teníamos como si fuera a mi izquierda una batea gigante donde estaban todos Vinilos. los, claro, los vinilos. Y enfrente aquí teníamos la consola con todos los potes, ¿no? Los potes, o sea, para mover, bajar y mover, se les llamaba potes. La regulación del sonido, muchas cosas, bueno, lleno de cables, imagínate del lado de atrás. Y del lado derecho teníamos dos caseteras, que en esas caseteras poníamos las tandas publicitarias que tenía la radio en ese momento y lo usábamos, lo reproducíamos en cassettes. Ni siquiera teníamos lo que era el formato de CD, que eso No. vino 1 o 2 años después. Eh, y ahí, bueno, empecé a hacer radio de esa manera. Realmente yo tendría 12 años. Recuerdo que, 12, 13 años, recuerdo que iba a la escuela secundaria de la época, que estaba a la vuelta de donde yo hacía radio. Y cuando salía de la escuela secundaria, que cursaba el primero o el segundo año, me iba a hacer radio que estaba ahí, a 1 cuadra y media, en un lugar físico que era una casa, ¿no? Donde estaba montada la radio, que se llamaba Radio Libertador, recuerdo, en Luis Guillón, aquí en Argentina. Bueno, esos fueron mis comienzos de radio y realmente me apasionó. Desde muy chico, ni siquiera lo hacía por dinero, o sea, Claro. tampoco en el día de hoy lo hago por dinero, pero era una pasión que también me marcó y bueno, siempre está la anécdota de que
el dueño de la radio, Juan Manuel, me acuerdo que no le gustaba mucho lo que era el rock y el metal, y no me dejaba a mí pasar esa música, no me dejaba poner esos discos que yo a veces conseguía y eso. Entonces obviamente tenía que empezar a conocer mucho de otra música, que era música pop, música melódica, música dance que había en esa época. Yo no tenía ningún problema de pasarlo, de hecho siempre dije que hay que tratar de tener la cabeza bien abierta en lo musical para entender que no solo lo que es el rock y el metal, hay muchas cosas de lo que es la música pop de los 80 que me gustan. Hay música melódica que no tiene por ahí que ver con el heavy metal, que está muy bueno. Eh, y bueno, hay que tener esa apertura. Tuve que adaptarme, digamos, a esa imposición que después yo me acuerdo que cuando él se iba, me acuerdo que ponía sin que se entere alguna canción de Rata Blanca, porque la gente llamaba por teléfono, Nay, y Sí. me pedía canciones. Uy, ¿qué fue eso que pusiste ayer a tal hora? Y decía, puse una canción de una banda argentina, Rata Blanca. Uy, Y ¿la le puedes gusta. poner de nuevo? Hablando de las bandas argentinas, porque has mencionado mucha música internacional. Me gustaría preguntarte cuáles son tus influencias musicales del rock y del metal, pero argentina. Qué pregunta tremenda. Porque Claro, te porque te podría tengo contar que cuál preguntar, fue, porque si no me dejas preguntar, pero ya me encanta. me has respondido como tres preguntas en la entrevista. Menos mal que es una charla Te sencilla respondí como tres para preguntas ti. en una, te respondí. Sí, Mirá vos qué bien. ok, ok. Y Pero sí, y bueno, bueno, obviamente la primer banda, puedo decir que hay dos o tres bandas que me marcaron de muy chico. Una fue Rata Blanca, que la acabé de nombrar. Después hubo una banda jarroquera estilo glam, como Poison de afuera, que aquí se llamaba Escocia. ok. Eh, una banda así muy glam, con todos los pelos así, onda de la época, ¿no? Onda Europe, que la recuerdo porque me gustaba mucho. Todo esto te estoy hablando en formato de cassette. ¿M? Y otra banda que puedo decir que tiene que ver con el punk rock aquí en Argentina, Los Violadores, que también me marcó mucho en mi infancia. Y bueno, ni hablar de, bueno, no quiero meter bandas internacionales, pero bueno, esas son las bandas que en principio sí me marcaron acá en Argentina. Y bueno, en la actualidad hay muchísimas más, ¿no? Pero ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que tienes que mejorar para ti, según tu opinión? ¿Qué es lo que mejorarías en el rock argentino? No, yo creo que el rock argentino está muy bien, sacando obviamente toda esta historia del COVID-19 y de la pandemia, está muy bien. Hay una apertura musical muy importante. Hay una aceptación de la gente, ¿no? También que ha crecido durante todos estos años de tener esto que yo te decía de una apertura musical y una cabeza abierta a aceptar distintos estilos dentro del rock y dentro del metal, que por suerte, y no es porque es el que más me guste a mí, por suerte es un estilo, el rock y el metal, que abarca muchísimo, tiene muchísimas ramificaciones, muchísimos estilos dentro de lo que es el rock y dentro de lo que es el metal, hay muchas fusiones, eh, Ok, ok. y eso Y, con el correr de los años se ha notado y muchas bandas argentinas han sentido también esa influencia, ¿no? De hacer algo distinto, de hacer algo nuevo, o de hacer algo que escucharon de otras bandas de afuera y tratan de generarlo aquí en el país. Yo creo que no hay que mejorar nada en lo que tiene que ver con eso, con crear arte, con crear, con tener esa eh, creatividad, diría yo, de las bandas. Y cada vez se ve más. Lamentablemente, bueno, con esto no descubro nada, con esto de la pandemia, todo lo que es el arte también se vio afectado y bueno, las bandas se la están rebuscando como pueden para empezar a volver a tocar, ¿no?
Claro, bueno, en general todos los profesionales, todos los que tienen un oficio, todas las personas que hacen algo les ha afectado la pandemia, obviamente. Ya. Eso es tácito. Pero bueno, Y ¿tú me habías hecho una consideras pregunta más. de lleno que el rock argentino no tiene nada que por mejorar? O sea, que está perfecto, que tiene mucha audiencia, que tiene mucho apoyo y que en el arte no es tan bárbaro. Sí, no, es que además muchas bandas argentinas y latinas, si se quiere, incorporaron también el hecho de sacar sus discos, también además del formato en su habla natural, en formato de otros idiomas, como por ejemplo el inglés, incluso el japonés. Eh, Algunas bandas han hecho esto de editar todo el disco completo en otro idioma o de mechar algunas canciones dentro del disco que puede tener 9, 10, 12, 15 canciones, algunas canciones en otro idioma. Y eso también está, me parece muy interesante, me parece muy válido, muy bueno, e incluso también en sus actuaciones en vivo lo hacen. No solamente se dirigen al público en español aquí en Argentina, sino que cantan también canciones en inglés y demás. Y eso me parece también una apertura eh, no solo en lo que tiene que ver con la banda, con el concepto de la banda, con la gente, sino una apertura hacia afuera, ¿no? Porque convengamos que no descubro nada, que el idioma inglés genera esa apertura hacia otros países y a otros lados del mundo que por ahí el habla hispana no lo genera, o no lo genera en la medida que sí lo genera el idioma inglés, ¿no? Okay. Es decir, bueno, está bien. Entonces tú piensas en las producciones y todo está perfecto en el rock argentino, perfecto. Y de acuerdo a la música internacional, ¿cuáles son tus gustos? Bueno, no, ¿qué es lo que? Porque ya nos has mencionado tus influencias desde joven. Y me gustaría que nos indiques qué es lo que no, cuáles son las bandas o los artistas o la música que no toleras, que no te gusta. Eh, a ver, voy a hacer una cosa, yo respeto todo tipo de música y a la gente que le guste los distintos tipos de estilos de música que hay en el mundo, que por suerte está lleno y hay muchísimo. Partiendo de esa base del respeto que a otras personas les guste otro tipo de música. En mi caso, creo que ya lo dije, lo que más me gusta es el rock y el metal por un montón de cosas que tienen que ver con mi infancia, por la apertura musical que veo en estos estilos. Y lo que no me gusta y no tolero escuchar, sí, obviamente, para mí es el reggaetón. Sobre todo cuando lo escucho, a veces que estoy en la calle y la gente Claro. que lo pone muy fuerte, ni siquiera para que lo escuchen para ellos solos, y lo escuche Claro. para que lo escuche todo el mundo. Bueno, es algo que no puedo tolerar ni siquiera una canción. Obviamente, insisto, respeto a la gente que sí le gusta ese estilo de música. Bueno, a mí no me gusta y no me llena, no me genera nada, ¿no? Tampoco sus letras. A ver, a mí me gusta que la Te iba a hacer música... eh, respecto, porque sabías que me ibas a responder así, ojo, yo no lo conozco, pero como le gusta el rock y el metal, sabía que me iba a responder así. Entonces, eh, no te gusta el reggaetón, pero respetas a las personas que lo escuchan y eso está muy bien. Sí, Ahora, en totalmente. cuanto a los cambios de la industria musical, porque la industria musical está repleta de artistas urbanos, de reggaetoneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dan apoyo a nivel radial, le dan mayor difusión por todos los medios, todos los streamings, en YouTube, por todos lados, radio, televisión, prensa, todos lados le dan como que una mayor difusión a estos artistas, porque la industria musical ha cambiado, es una realidad. ¿Qué piensas tú sobre eso? Tengo que, a ver, el rock
Y el metal nunca fue por ahí un género, sobre todo el metal, no fue un género donde tuvo el apoyo que debió tener quizás, o el que a mí me hubiera gustado, ¿no? Viví épocas donde prácticamente si uno quería escuchar un programa de radio que tenga que ver con el estilo, En y Argentina. claro, encontrábamos uno solo o dos. Y hubo un programa de radio que sí me marcó mucho cuando yo era adolescente, muy joven, se llamaba así, la Heavy Rock and Pop, que la conducían tres diría yo, buenos periodistas, muy buenos periodistas en lo que tiene que ver con la radiodifusión y el rock y el metal, que les envío un saludo, César Fuentes Rodríguez, el queridísimo Russo Berea y Alejandro Nagui. Fueron tres personas que hacían un programa que se llamaba la Heavy Rock and Pop. César Fuentes Rodríguez estaba como invitado, después estuvo en el programa, pero bueno, inicialmente fue por el querido Russo Berea y Alejandro Nagui. Fue un programa de radio que me marcó muchísimo, no solo por por el tipo de música que pasaban, sino porque en todo momento ellos como comunicadores transmitían esto de la tolerancia, esto de que si a uno le gusta el punk rock, también le puede gustar el heavy metal o también le puede gustar otros estilos. No tiene que haber una diferenciación como si fuera una separación entre personas que le gusten determinado estilo y otras que le gusten otro. Eso fue algo que lamentablemente pasó acá en Argentina durante una época, de que si uno, incluso si iba a un concierto, y esto lo he dicho en algún programa también pasado, si iba a algún concierto con una remera que decía, no sé, supongamos Bon Jovi, y otro aparecía con una remera que decía Megadeth, y había discusiones. Y ni hablar si había alguien que aparecía con una remera que diga Sex Pistols o Ramones. Y eso es lo que transmitían ellos, de que tenía que haber tolerancia, de que tenía que haber respeto con el tema de los gustos y que cada uno es libre de poder sentir la música como quiere y de poder ponerse la ropa que quiera y vestirse como quiera. De hecho, ha habido muchísimos artistas que tienen que ver con el heavy metal, que han hecho covers de punk rock, que han hecho, que han sacado discos, como por ejemplo, lamentablemente recientemente fallecido el cantante de Children of Bodom, Alexis Laiho, una banda finlandesa de un metal más extremo, han sacado en sus proyectos personales discos de punk rock. Entonces, esa apertura obviamente es la que me gustó de ese programa de radio, y yendo más al punto de contestarte lo que me preguntabas de la difusión que tienen otros estilos, y quizás, a ver, por más que a mí no me guste, se entiende, porque va más a lo comercial. Y obviamente lo comercial es lo que genera dinero, lo comercial es lo que vende. Son Perfecto. estrategias de Ahora algunas quiero radios. que me nombres tres conciertos rapidito, así como un tipo juego. Tres conciertos que hayas disfrutado demasiado. Puede ser de rock, puede ser de metal. Mira qué difícil que es contestar esa pregunta. Ah, ¿viste? ¿Viste? Dos billeteras que, obviamente te la voy a contestar, pero dos billeteras que están repletas de entradas de conciertos Muy bien. que por suerte fui guardando con el correr de los años, desde mi primer concierto que fue, y obviamente ahí contesto tu pregunta, ¿por qué? Porque fue mi primer concierto grande, porque fue mi primer concierto siendo muy joven, de una banda tan importante y grande, una de las mejores sin duda del género, como es Iron Maiden. Y esto fue en el año 92, que yo tenía 14 años. No sé cómo me dejaron entrar, pero me dejaron entrar al concierto. Me acuerdo que había ido con mi hermano, con mi primo, y bueno, fue un concierto que me marcó muchísimo, porque fue un concierto en un estadio. La primera vez que iba a un concierto tan grande y de una banda tan importante como Iron Maiden, que había venido a presentar
un disco que se llamaba Fear of the Dark. Justamente atrás mío hay un cuadro de ese disco. Entonces, ese es uno de los conciertos que sí, y una de las bandas que obviamente marcaron mi vida, y hasta el día de hoy, que la sigo disfrutando. Creo que es una de las... No me gusta poner esto de las 3 mejores, las 10 mejores, pero creo que es una gran banda, sí de las mejores que hay en el planeta. Actualmente todavía sigue estando Iron Maiden. Bueno, por suerte, ¿no? Otro concierto que realmente me... Qué difícil tu pregunta, ¿no? Y me encanta, ¿eh? Porque vos viste lo que es eso de entradas. A ver, otro Claro, concierto puedo decir que fue la primera vez que vi a Kiss aquí en Argentina, sin maquillaje. Después Kiss adoptó la historia de volver a hacer sus giras para presentar sus discos y de volver a ponerse el maquillaje al salir a escena, algo que hacían en los 70s obviamente y en los 80s, pero en los 90s, cuando volvió el ruedo de toda esta movida de Kiss y volver a sacar discos y a hacer presentaciones en vivo, los primeros conciertos que hicieron fueron a cara limpia, o sea, sin nada de maquillaje, y eso también me impactó, fue algo muy bueno, y de hecho, eh, si me preguntás a mí, porque también tuve la suerte de ver a Kiss con maquillaje, por suerte, ok, y si me ok. preguntás cuál Como yo de los dos ayer, sin maquillaje y hoy con maquillaje. Ah, bueno. Pero creo que no me arreglo ni con eso, soy fea igual, ¿viste? No me arreglo ni con maquillaje ni sin maquillaje, o sea, soy fea igual. Así que, ok. Que lo viste sin maquillaje y con maquillaje. Aquí, perfecto, sigamos. Ponemos para reírnos un poquito. Ajá. ¿qué me queda para mí entonces? Y No, pero eso ¿por que qué dije que me iba, reírte? dije que me iba a teñir el pelo de verde, ¿no? Pero bueno, no, obviamente no. Eh, no, lo que sí hubo, a ver, la gran diferencia que hubo, no, obviamente no tiene que ver con el maquillaje, sino con la presentación en vivo de las canciones que elegía la banda para hacer, ¿no? De el setlist que la banda Ok, elige al hacerlo sin maquillaje, estaba hablando más de la época que eligieron más de los finales de los 80s y de los 90s. claro. Obviamente hacían hits como Rock and Roll All Night, por ejemplo, en esos conciertos sin maquillaje. Obviamente que sí los hacían, pero el setlist tenía canciones que no eran tanto de los 70s y de los 80s. Cuando se presentaron con maquillaje, hicieron exclusivamente un show pensado y diagramado para los fans que tenían que ver con esa época, ¿no? Famosa del maquillaje de Kiss, de los 70s y sobre todo de los 70s. Y obviamente disfruté de los dos shows de la misma manera, pero me había gustado más, y esto por ahí va a sonar raro, ¿no? Para la mayoría de los fans de Kiss o de los fans del rock y del metal, me había gustado más el concierto que presentaron sin maquillaje. Más allá de todo el espectáculo que fue divino que hicieron cuando lo hicieron de la otra manera. Es una cuestión de gustos, es una cuestión de las canciones que escuché, es algo muy personal, ¿no? Bueno, esa También fue ellos otra tienen banda una además. forma increíble y a veces se ve más humano la persona sin maquillaje o sin tanta parafernalia, ¿no? Me imagino que sin tantas luces, sin tanto brillo, capaz que se ve como más humano y más sincero, ¿no? Porque al fin y al cabo el arte es eso. El arte es como más honestidad, es como presentar tus canciones o tu poesía, o sea, el arte que hagas, con sinceridad y honestidad, ¿no? Entonces capaz que por eso te gustó mucho más sin maquillaje. Perfecto. Y ahora quisiera Y preguntarte, faltó una banda, eran tres. Te puedo decir que puede haber, es muy difícil la pregunta, pero puedo decir que una de las bandas que también me impactó muchísimo fue Pantera, cuando estuvieron aquí en Argentina, creo que fue por el 94-95, no recuerdo bien ahora la fecha exacta, hicieron un show estupendo en un gran lugar que aquí
se llama el Estadio Obras Sanitarias, que bueno, después dejaron de hacer conciertos allí, en la parte de donde era un lugar cerrado, y se le llamaba aquí, para que tú te imagines, el Templo del Rock. Obras, el Templo del Rock. Y tiene una gran historia ese lugar porque, bueno, han tocado bandas de la talla, por ejemplo, de Van Halen en el año 81, 82. Entonces, las bandas importantes, muchas de ellas se han presentado en el Estadio Obras. Y ese concierto de Pantera lo recuerdo porque fue, en cuanto a sonido, algo espectacular, tremendo. Cuando el sonido te mueve el cuerpo, la potencia, la fuerza, y eso no generó que a veces surjan algunas quejas, que a veces cuando el volumen es muy fuerte, a veces se escucha mal. Y eso es lo que tiene ese lugar. Obras era un lugar donde las bandas sonaban muy fuerte, pero se escuchaban bien. No se escuchaba una saturación de sonido o algo que a mí no me gusta, por más que esté viendo una banda que me gusta mucho, si el sonido es malo, no lo disfruto. Entonces esa puede ser la tercera banda que sí puedo poner, dentro de la difícil pregunta, ¿no? Ok, y antes de que te sigas burlando de mis preguntas, que son muy fáciles, quisiera que me contestaras, y porque la gente seguro quiere saber, ¿qué es lo que te ha dejado a nivel personal el metal y el rock? ¿Qué enseñanza puede dejarte estas bandas, estos géneros musicales, las letras? Cuéntanos. Y para finalizar, nos das tus redes sociales, por favor, para que la gente, los seguidores que tengo acá, y poder difundir todo y darle tus redes sociales y toda tu información de la radio, del programa de radio. Sí. A ver, yo creo que sin exagerar, y esto lo comparto con lo que piensan muchas personas, seguir el rock y el metal es más bien como un estilo de vida, ¿no? Musicalmente, ya lo dije, la apertura que tiene es muy importante y eso musicalmente, claro, me genera mucho. Y obviamente en cuanto al mensaje, obviamente todas las bandas no son iguales, por supuesto, pero sí en lo que tiene que ver con este estilo que tanto me gusta, muchas bandas tocan todos esos temas que por ahí en otros estilos que por eso son más exclusivos con el amor o son más exclusivos con otras temáticas, sí lo que tiene que ver con el rock y el metal hablan mucho de lo social, ¿no? De la problemática que pasa en las sociedades, en el mundo, obviamente con el tema de las guerras. No digo que otros estilos no lo toquen esos temas, porque sí sé que lo tocan. Sé que hay el estilo del reggae, por ejemplo, también, que también toca esas temáticas, y debe haber algunas canciones, por más que a mí no me guste, supongo yo, del estilo de reggaetón, que hablen también de la temática social y la temática de las guerras y de la problemática mundial que sufren muchísimas personas. Pero sí, dentro del metal el mensaje es claro. Ya desde la época de Black Sabbath, de Deep Purple, de Rainbow, se orientaba de cuál era el mensaje que se quería dar, ¿no? Y obviamente sí hay mucho de este sentimiento del amor, porque no es solo las famosas baladas que a tanta gente le gusta y nos gusta, ¿no? Dentro del rock y el metal, que hablan sobre ese sentimiento, sobre el amor, y está eso, pero también hay canciones que hablan sobre el amor y no son precisamente baladas. Eso es lo que a mí más me gusta de este género, ¿no? De estos dos géneros del rock y el metal. Y sí, yo creo que es un estilo de vida y me di cuenta que la gente que acude a los conciertos y a los eventos, sobre todo de lo que tiene que ver con el metal, y esto lo viví, me habías hecho una pregunta que lo viví viajando en Europa, la gente es muy respetuosa. Aquí también lo es,
pero en Europa me di cuenta que en los eventos, en los conciertos grandes, existe un respeto. eh, Nadie va a decir nada a alguien si tiene una remera de una banda que no le guste. Eso no Claro. pasa. Tienen obviamente están adelantados, ¿no? Tienen un crecimiento eh, más, yo diría, eh, como que, pero, a ver, a nosotros creo que nos falta todavía un poco de esa maduración, de aceptar esas ¿Te parece que en diferencias. Latinoamérica falta madurar mentalmente en cuanto al respeto, a la educación? En algunas cosas sí. Y esto lo he contado en algún programa, eso de llegué a un concierto, está lleno de gente, hasta acá llego, no puedo avanzar más. Y en Europa eso se respeta. Uno llega hasta ese lugar y no va a pretender pasar por encima del otro, no hay esos empujones, esas avalanchas que se generan sí en conciertos de aquí, de Sudamérica. Y bueno, tienen que ver con eso, con el respeto, ¿no? De poder disfrutar el show de otra manera, de poder verlo adelante de todo, sin recibir esos empujones y esas avalanchas que pueda haber personas muertas, que mueran, ¿no? De hecho las tres bandas que nombraste, de tus influencias, las que más, o por lo menos de los conciertos que has visto en vivo, son extranjeras. Me sorprende porque como es argentino y Argentina es una de las primeras cunas del rock y del metal latinoamericano, o sea, como que me choqué allí. Dije, nombró a extranjeros. Así que bueno, eso está bien, no te lo respeto, pero me sorprendió. Así como que pensé que ibas a nombrar por lo menos una argentina, en realidad. Y eso sí es cierto lo que dices de que el respeto de la misa. Lo que pasa es que creo que somos países muy jóvenes. Entonces nos hace falta vivir ciertas cosas que los países de Europa y de otras zonas, de otros territorios, han vivido. Me parece que va por allí. Y por eso son ese nivel de conciencia. Es mi opinión. Sí, yo, a ver, una aclaración. Esto lo noté más que nada en los conciertos y eventos grandes, no en los eventos pequeños, porque aquí hay eventos pequeños donde obviamente no pasa nada y está todo bien, y la gente que va a ver conciertos de metal tiene ese respeto, sí Claro. está. Y Por yo lo eso he visto, también yo lo es he uno de visto. los géneros que también más me gusta, porque noto que la gente tiene esa apertura mental, ¿no? Del respeto. La Sobre diferencia todo que... con el metal. Yo pensé que iban a, por ejemplo, iban a pelear mucho más en los conciertos de metal, pero no es así. Son unas personas muy pacíficas y tranquilas. Parece al revés, pero no. Yo lo vi, yo lo noté y sí, son muy respetuosos. Sí, no, no, es que es así. Yo, a ver, te cuento mi experiencia personal. He ido a conciertos de otros estilos musicales eh, y no me ha pasado eso de sentir esa tranquilidad, esa camaradería, ese respeto que sí lo tienen las personas en general, ¿no? Pues siempre puede haber alguien, obviamente, pero en general está ese respeto y está esa camaradería, y por eso es una de las cosas que también me gustó mucho de este estilo que tanto me gusta, ¿no? Existe ese respeto que por ahí, no sé por qué en otros estilos musicales por ahí no. Eh, y bueno, después con el tema... Ah, no, no me habías preguntado algo de la radio, ¿no? De por qué había arrancado, creo que no, con el tema de Eh, Radio BR. sí, no, yo te lo pregunté al inicio, que es lo que fue lo que te gustó más. Y bueno, ya me has dicho bastante. Me gustaría también que nos contaras tus redes sociales, le hicieras porque él es productor y conductor de un programa de rock y metal. Entonces, antes de ver tus redes sociales, me gustaría preguntarte qué es lo que sientes en ese proyecto de un programa de rock y metal, apoyando, supongo yo, a las bandas locales e internacionales. Cuéntanos. Y también otra pregunta, lo que pasa es que se extendió mucho la entrevista,
eh, ¿cuáles son las canciones o las bandas que más te solicitan en la emisora por internet que tienes en tu programa? Sí, a ver, la idea en lo personal siempre fue, a ver, yo te conté mi historia de muy joven cuando era operador técnico. Eso habrá durado 3 años, 4, y después hubo, a ver, yo nunca me alejé de este estilo, del rock y el metal, pero sí no volví a hacer radio nunca más. Era una de mis pasiones y lamentablemente, bueno, por distintas cosas de la vida, ¿no? Que uno lo va llevando, no pude volver a hacer radio. Surgió esta posibilidad en Radio BR, que fue allá por el año 2011, donde yo me entero de este programa, de esta emisora de radio, que había nacido gracias a, bueno, un colega, Daniel, y esto había surgido, te lo voy a resumir, había surgido por algunas documentales que habían salido, que yo lo tengo aquí, que son estos dos, Zeitgeist de Peter Joseph y el otro Zeitgeist Addendum, también de Peter Joseph. Fueron 3 documentales que salieron que permitieron una apertura mental, mundialmente hablando en las personas, de tratar de entender de que todo lo que nos muestran los medios de comunicación no es tan así, que hay mucha manipulación, que hay mucha mentira en lo que nos muestran los medios, y estas películas, junto con otros Algunos documentales, medios, algunos medios de comunicación. Ok. sí, sí, algunos medios de comunicación, vale la aclaración, eh, de tratar de tener una apertura de que las personas investiguen por sí mismas distintas situaciones o distintas cosas que pasan en el mundo y no creerle tanto a lo que dice la televisión, sobre todo, ¿no? Porque, claro, responden a alguien. Entonces, distinto es hacer radio o un programa en TV de manera independiente, donde no hay una bajada de línea, donde uno está limitado a tener que decir tal cosa y que no puede decir tal cosa. Por suerte, en esto de la radio de BR, que es economía basada en recursos, pues después por ahí en otra explicaré en otra entrevista a futuro si se da posibilidad qué significa, ¿no? Esto de una economía basada en recursos, algo obviamente diferente a una economía monetaria en la cual vivimos. Pero yendo al punto, ahí dije que bueno, esto de la radio me gustó la idea, me gustó los conceptos que manejaban. Yo seguía estos documentales. Me permitió también tener una apertura muy importante en muchas cosas que habían pasado en el mundo. Y dije, bueno, puede ser la posibilidad de que pueda hacer mi programa como yo lo quiero hacer. Y que nadie me diga de qué manera lo tengo que hacer en lo musical, en lo que yo tengo que decir o contar a la gente. Eh, Eso de hacer el programa de rock y metal, bueno, fue por intentar retomar eso que había dejado de hacer radio desde muy joven. Nunca había hecho un programa del estilo que a mí me gusta y eso también me sedujo, Ney, muchísimo para volver a hacer radio y poder hacer un programa y producirlo de la manera que a mí me gusta, que es esto de que si un músico tiene su banda, su proyecto, me lo pueda enviar por mail a mi casilla o pueda enviarlo a la casilla de mail de la radio o por un chat privado en la página de Facebook. Me puedan enviar su material, mientras tanto esté relacionado con, digamos, con lo que yo hago, que es rock y metal, no hay ningún problema, y siempre y cuando se escuche bien, ¿no? Que el sonido sea, que sea bueno, que se escuche bien. Y eso es la difusión que me gusta darle tanto a las bandas nacionales de aquí, de Argentina, como obviamente a las bandas de América, como a las bandas de cualquier lugar del mundo. He recibido material de todos lados, de bandas de Australia, de bandas de aquí del interior de Argentina, mismo de Buenos Aires, de Honduras, de El Salvador, Centroamérica, México, como te puedo decir,
no sé, de Rusia. Y eso es lo que también me gusta, porque está relacionado con, que lo has dicho en alguna pregunta, con mi filosofía de vida, que tiene que ver con esto, no solo de la apertura musical en lo mental, sino en la apertura musical en las culturas. Porque uno cuando conoce algo de una banda, o por lo menos a mí me encanta hacer esto, de conocer una banda nueva, supongamos de Serbia o de Ucrania, buscar información sobre la banda, no solo de los integrantes, sino del proyecto y de qué lugar, de qué ciudad son, mucho que tiene que ver con el contexto también de ese país. Me gusta tocar cuando hago el programa de radio. No es solo presentar la banda, su canción, los integrantes y ya está. Trato en general, ¿no?, abarcar un poco más sobre el tema. Y sobre todo, Nate, creo que vos también, bueno, somos colegas y vos también lo debés implementar, tratar de hacer un producto, y esto es difícil, tratar de hacer un producto que no aburra, tratar de hacer un producto que entretenga. Y es algo que no es fácil de hacer, obviamente, pero creo que hay dos cosas principales. Una, que es cuando uno le pone mucha pasión y alegría a lo que está haciendo. Creo que eso es fundamental en cualquier ámbito, ya sea para hacer lo que hagas, cualquier persona que esté mirando la entrevista también, si uno le pone pasión a lo que ama hacer, no hay manera de que pueda salir mal. Y en segundo lugar, es esto de tener esa, ese privilegio o esa libertad de, además de transmitir pasión de lo que uno hace, tener esa libertad de poder poner la banda que sea, de poner cualquier estilo relacionado al rock de metal de cualquier lugar del mundo, y que cuando me toque hablar de temas sensibles, como puede ser una guerra, uno se ponga imparcial ante la información que investigó, imparcial, y tratar de que no haya obviamente ninguna bajada de línea. En este proyecto de radio no hay jefes, no hay líderes. Y si bien cuando arrancó esto allá por el 2011 había 9, 10 personas haciendo el proyecto de Radio EBR, hoy somos 2, 3 personas que estamos, 4 puede ser también, y van los saludos a todos los amigos, a todos los colegas que ya saben quiénes son, y no hay jefes, no hay líderes, y uno puede hacer el programa libremente, puede decir lo que piensa y lo que quiere, siempre y cuando, digo yo, exista eso del respeto, ¿no? Que por ahí lo que uno diga no pueda ser mal recibido del otro lado. Simplemente uno expresa opiniones personales en base a lo que Y investigó. también hay que tener mucho cuidado con lo que uno comunica, además, ¿no? Como Sí, uno se expresa. Porque realmente hay que tener mucho cuidado con la palabra. La palabra es una cosa, es una herramienta muy importante que tenemos. Sobre todo tú que eres locutor y productor, que tienes un equipo de trabajo armado. Eh, bueno, sí, está bien, no hay líderes, pero hay que tener cuidadito, cuidadito, mucho cuidado con la palabra y con la cómo te expresas. Porque tú capaz que lo haces de buena manera, pero de repente lo reciben mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho tacto en la comunicación, sobre todo. Pero claro, te entiendo, te entiendo. Independiente total en la radio. sí, Perfecto, sí. perfecto. Por suerte sí. Bueno, Hernán, cuéntanos tus redes sociales, dinos la página, la dirección de la página web donde los seguidores pueden ubicarte y apoyarte en tu programa, seguirte, las redes sociales de la emisora, por supuesto, para que tengan un poquito más de apoyo. Y bueno, y obviamente tu red social para que la gente, si quiere conversar contigo, también lo pueda hacer. Sí, sí, a ver, Radio BR nació en el 2011. Desde diciembre del 2012 se creó la página de Facebook,
Ok. que es Radio EBR, B larga R, donde uno pone, tiene un logo de color azul, donde dice Radio EBR, y ese es el canal Facebook. También existe, por supuesto, Instagram, Twitter, con el mismo nombre, obviamente. Y en lo que tiene que ver con lo personal, cuando yo hago mi programa de radio, lo comparto. A ver, siempre que lo hago, se genera lo mismo que está pasando ahora. Hago el programa y lo grabo. Entonces lo subo a una página web que se llama archive.org, que por suerte es una página que está hace muchos años y es libre, libre y gratuita. No es poca cosa, ¿no? Donde subo mi programa allí y están los 91 programas que hice hasta el momento, están todos allí, están todos alojados allí. Eh, y por supuesto que lo comparto en mi red personal de lo que es Instagram, que es Hernán Wish. Me pueden encontrar como Hernán Wish en Instagram. Pueden encontrarme en Facebook como Hernán Martín Vidal. Si quieren enviarme material o hablar sobre lo que sea, no hay ningún problema. Y la página web de la radio es www.radioebr.org, www.radioebr.org, donde allí pueden escuchar la radio en vivo. De hecho, si colocan ahora van a escuchar que hay música y pueden ver que hay videos posteados, también hay entrevistas, hay cosas que están ahí. Hay un chat a la derecha donde uno puede dejar un mensaje si quiere. Bueno, más o menos en general sería eso. Y mi página personal de YouTube, bueno, tengo un par porque tuve que crear unas nuevas porque lamentablemente el canal me bajó un canal inexplicablemente, Sí, hay pero tuve que crear, sí, tuve que crear unas páginas nuevas y traté de ponerle distintas temáticas. Hay un canal que es Hernán Viking 77, o mejor dicho, Viking, de vikingo, pero Viking, Hernán77, es mi canal personal de YouTube donde hay videos de hecho, creo que ayer hablamos algo de esto, que yo iba a hacer un video y justo lo terminé y lo subí con un artista que va al saludo, que es que después verá la entrevista, que es Kelo Alminiana, perdón, desde España, que también es un artista que no es muy conocido, pero me envió su material de distintos covers que él tiene en su página de YouTube y de algunos proyectos personales, no solo covers, y me envió una canción que me llegó mucho porque escuchaba en aquellos años de una banda rockera, jarroquera que se llama White Lion, y la canción se llama Cuando los niños lloran. Y bueno, si bien la letra de la canción es un poco triste, nos permite reflexionar y el video que subí lo edité con el arte musical de Kelo y con imágenes crudas, ¿no? De las guerras de Siria y de Yemen, que lamentablemente hasta el día de hoy no han terminado, pero tienen que ver con la temática de la pobreza, no solo de la guerra es obvio que trae pobreza y muerte, pero de la pobreza en general que hay en el mundo en todo momento. Mientras nosotros estamos hablando y haciendo esta entrevista y este video, totalmente. lamentablemente hay niños que están muriendo de pobreza. Entonces el video trata de eso y lo pueden ver en el canal. Lo compartí en la página de Facebook de Radio EBR también, por si lo quieren ver. Y bueno, eso es más o menos el resumen de lo que son las redes sociales. Muy bien. Bueno, para mí fue un gusto, todo un honor hacerte tu primera entrevista. Eh, Creo que fue No, no, fluida. Eh, no importa porque sobrepasamos los detalles técnicos del sonido. También Nathan ayudó bastante a sobrellevar esto. Y bueno, pues nada, muchas gracias a las personas que se conectaron. Esto yo lo voy a difundir también
lo guardo para editarlo y subirlo a mis canales de YouTube, para darle difusión al amigo y colega, y LinkedIn, Facebook también, en todas mis páginas, como siempre. Esto lo quise hacer acá porque, bueno, tengo muchos amigos rockeros metaleros, aparte yo también manejo bandas, y capaz que les puede interesar, les puede ayudar para que Hernán les ponga alguna canción ahí y empieza a sonar desde Argentina hasta todo el mundo, porque su emisora, como es por internet, tiene un buen alcance, un alcance mundial. Así que bueno, de verdad, para mí un honor, un placer. Espero que te haya gustado la entrevista. Así que bueno, nos vemos. Feliz fin Genial. de semana. Muchas gracias. Besos, gracias por conectarse. Saludos. Muchas gracias, Mel. Te agradezco el espacio. Y lo último que voy a decir, que ojo, que no es que solamente en la emisora suena rock y metal. También suenan blues, jazz, otros estilos, solamente que cuando yo hago mi programa sí está relacionado con el rock y el metal. Vale la aclaración para que por ahí hay seguidores o gente que quiere entrar a la página y dice, ay, pero a mí me gusta el jazz. Sí, sí, también hay días que mi colega, Eric, por ejemplo, que le gusta más esa onda del jazz, del blues y de bossa nova, por ejemplo, también pasa él en su espacio. Agradecido, Perfecto. te agradezco Ya lo saben, amigos. Él también tiene otros géneros como el jazz, el blues. Así que bueno, el reggae también, ¿no? Creo que las contaste Sí, hace sí, sí. días. Así que todo lo pueden escuchar en su emisora y pueden enviar su material para las bandas interesadas de Venezuela o de otros países. Pueden enviar su material en la dirección que dijo el amigo. Yo voy a tratar de que él me envíe sus links para colocarlos cuando edite la entrevista. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder entrevistarte por primera vez. Así que espero que estén muy bien y que tengan todos. Salud, con el mate. Salud. Ahora sí, salud. Besos Gracias, a todos. Se les quiere. Buenas muchas noches. gracias. No, Muchas a gracias. ti.